Hola Cáncer, soy Aleli, bienvenido a este canal. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio de animalitos y te invito a que de este mensaje tomes lo que te resuene, el resto lo sueltas y complementalo con tu signo ascendente, lunar y en Venus. ¿Ok? Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información de contacto. Tenemos al caballero de espadas, la sota de espadas y la carta del carro. ¿Ok? Bueno, veamos qué arcángel quiere abrir tu lectura el día de hoy. Tenemos al arcángel Metatrón y te dice, confía en el futuro. Querido cáncer, todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Mira qué mensaje tan poderoso. Te están diciendo, querido cáncer, todo lo que se está yendo de tu vida o todo lo que se ha ido tiene un propósito, una razón de ser, que quizá en este momento tú no entiendas, pero con el paso del tiempo te juro que vas a comprender por qué ciertas puertas se cerraron y por qué ciertas personas tenían que ya irse de tu vida y tú tenías que irte de la vida de algunos de ellos. Vamos a escribir y a decretar en los comentarios confío en el futuro. Cáncer, estás en una época de tu vida donde es importante aprender cómo a defender tus ideales o a defender tu postura. Si estás en una época donde yo veo que te vas a atrever como a conquistar tus sueños, pero también a pelear o a luchar por lo que es tuyo. Veo a través de estas cartas que hay gente que a ti te ha estado observando o analizando para ver cuáles son tus movimientos. Sí, también puede ser que te hayas sentido tú observado o que tú te hayas estado dando cuenta de que hay gente que vive muy pendiente de todo lo que tú haces, de todo lo que tú publicas, de lo que dices, de las personas con las cuales te relacionas y hasta de lo que no haces también. Entonces, siento que hay gente a la que hay que colocar límites. También esto podría indicarte o aconsejarte que mantengas como en privado tus proyectos personales, en privado tus redes sociales y que la gente no tenga tanto acceso o información a lo tuyo. Esta carta también es una carta que nos habla acerca de investigar, ¿sí? Veo que algunos de ustedes tienen como la necesidad o el deseo muy grande, muy genuino de hacer cambios grandes, porque la carta del carro no únicamente representa viajes, también puede representar mudanzas o un cambio en la rutina o un cambio en las cosas como estamos llevando la vida. Pero por las cartas que están antes, tus guías espirituales te aconsejan que antes de hacer esos cambios investigues, que antes de hacer esos cambios te informes de, por ejemplo, si te quieres cambiar de ciudad, ¿cuál es la mejor ciudad para vivir? ¿Cuál es el mejor sector en esa ciudad? ¿Cuánto cuestan los alquileres? Si quieres cambiar de empleo, ¿cuál sería el mejor lugar para trabajar? Si quieres abrir un negocio, ¿dónde sería el mejor lugar para ese negocio? ¿Cuál sería ese negocio que te generaría mayor rentabilidad? ¿Sí? Si quieres, por ejemplo, estudiar algo, que investigues las opciones para encontrar el lugar adecuado. Aquí hay un cambio que se va a dar, o sea, y es una decisión correcta y acertada hacer ese cambio. Pero, o sea, la primera decisión que es hacer un cambio ya está acertada, o sea, sí. Pero ahora lo siguiente es como investigar cuáles son las mejores opciones para ti relacionadas con ese cambio. Veo que vas a estar con mucho avance, con mucho progreso. Para avanzar y progresar a veces también es importante evitar que la gente sepa tanto lo que tú vas a hacer, cáncer, porque la energía de las personas a veces puede ser un factor que genere estancamiento. Sí, hay gente que a veces no hace brujería, pero es solo hecho de desearnos que no logremos conquistar.
aquello que tanto tenemos como en la mente o en el corazón, ya genera como ese estancamiento. Entonces es bien importante que tú tengas como la capacidad de mantener en silencio tus sueños, tus metas y tus proyectos. En el fondo del mazo, como arcano amigo, tenemos la carta del 2 de copas y es una carta bien bonita e interesante porque me dice que tus relaciones tienden a evolucionar muy bien, tanto las relaciones de pareja como la parte de relaciones de amistades, los vínculos familiares. Esta es una carta que nos habla acerca de vínculos que son equilibrados, ¿sí? Vas a estarte rodeando de gente que honestamente te va a hacer sentir que te quieren tanto a ti como tú los quieres, que estarían dispuestos a hacer por ti tanto como tú has hecho por ellos. Entonces es una carta bien bonita porque nos demuestra que vale la pena querer, que vale la pena, o sea, dar y entregar, porque hay gente que sí lo sabe valorar. Entonces mira, Cáncer, que tus relaciones tienden a madurar. Este es tu arcano amigo y te dice que esperes lo mejor en cuanto a las relaciones y a lo que vas a estar recibiendo de amor, de afecto, de cariño, que esperes lo mejor. Sí, sabemos que han habido relaciones desequilibradas en tu pasado, pero ahora avanzas, ahora luchas por esto que sea más justo para ti y esa energía se ve traducida en relaciones mucho más armónicas contigo, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué más tienen tus guías para decirte. La verdad que sobre todo en esta parte sentimental hay mucho progreso, ¿no? Bastante progreso. Tenemos la carta de la fuerza, el 5 de oros y la carta de la familia o del hogar, que es el 10 de copas. Bueno, fíjate que realmente sí han habido personas que han intentado como destruir tu hogar, destruir tu familia, destruir la armonía y la tranquilidad que hay entre ustedes. Uno de tus sueños más grandes siempre ha sido tener una familia como muy consolidada o tener vínculos familiares muy estrechos. No necesariamente con tu familia extensa, pero sí con las personas que tú sabes y sientes que son importantes para ti. Aquí está la carta de los enemigos, pero las cartas que lo rodean son cartas positivas. Veo que siempre va a haber gente allí queriendo como hacerte el mal, pero al mismo tiempo está en una posición que nos denota derrota de esos enemigos. Me dice que tus acciones van a ser muy inteligentes y que nunca van a permitir que otra gente externa vuelva a hacerles daño o a interferir. Veo encuentros familiares bastante buenos, la verdad. Veo que vas a estar pasando tiempo con tus personas importantes. Mira que aquí está muy clave el 2 de oros, porque el 2 de oros me implica que, o sea, tú eres una persona que puede que hayas tenido como o estés pasando como una época donde hay muchas tareas o actividades, ¿sí? Pero que es importante sacarle tiempo a la familia, porque esto sí podría ser un factor que juegue en contra como del hogar o de la armonía. Si tú estás en pareja, préstale atención a que el tiempo que estén pasando sea de calidad, que sea bueno. Si tú estás en soltero, es súper importante que este tiempo de soltería lo aproveches no únicamente para dedicarte como a proyectos personales o al trabajo, sino que la familia en este momento sea una prioridad también para ti, ¿sí? Entonces, creo que hay una como una parte central de esta segunda parte de tu lectura que te está diciendo que tu fortaleza está en el sentirte bien con tu familia y en el sentirte respaldado, el trabajar en equipo y en el ser uno solo, ¿vale? Por allí también viene tu fortaleza en cuanto a en cuanto a todas las demás áreas de tu vida, ¿sí?
recárgate de esa energía bonita familiar y vas a ver que todo te va a fluir de una mejor manera. Veamos qué nos quiere decir el oráculo. Ok, han salido volando. Listo. Hay una conversación importante que vas a estar teniendo con un amigo muy cercano a ti. O puedes estarte soñando en estos días con un amigo que está aún en este plano físico o puede ser un amigo que ya desencarnó. Como tal, está bien interesante la combinación porque nos dice que esta persona te va a abrir con los ojos respecto a algo que tú no estabas viendo con mucha claridad. Y es que a veces nuestros amigos son así, son como ese faro de luz que nos hacen ver cosas que nosotros no. Esta conversación se va a dar de una forma, siento yo, como muy espontánea, muy genuina. No va a ser como algo forzado, todo lo contrario, siento que va a ser algo que se va a dar como espontáneamente, en el lugar y el día que tú menos te lo imagines. Y en ese momento tú vas a recordar esta lectura. Presta la atención porque siento que el mensaje que tus guías te van a dar a través de este amigo em, va a ser importante o va a ser algo como sanador y va a ser algo que te va a permitir como quitarte un peso de encima. Entonces está bien bonito, de verdad que está muy bonito lo que te están diciendo por este lado, porque como dice ahí, los amigos muchas veces pueden ser nuestro cielo, pueden ser como ese oasis o ese canal de comunicación de nuestros guías espirituales con nosotros, ¿vale? Entonces, para que lo tengas muy, muy presente, mi hermoso cáncer. Letras que en este momento para ti sean una señal importante, tenemos la M, la A, la D, la P, la F, la J, la C y una última letra, la letra O. ¿Ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le dicen a una persona especial. Dentro de esta lectura destacan bastante, mira los signos de aire. Tendríamos a Géminis, a Libra, Acuario. Tenemos de los signos de agua a Piscis y a Escorpio en especial, ¿ok? Y tendríamos a Capricornio y a Tauro. Puede ser el signo solar, el signo ascendente de una persona especial, ¿vale? O de una persona clave para ti. Números que el tarot te aconseja el día de hoy, el número 77, el número 21 y el signo de Acuario otra vez, el 29 y el 58. Vamos a sacar una última carta de nuestro oráculo para ver qué mensaje tienen para darte tus guías, ¿ok? Ok, te dice confianza, llega con el tiempo y la práctica, ¿vale? Sobre todo cuando han sucedido como eventos difíciles en tu vida, mi querido cáncer. Confiar en los demás puede ser un proceso, ¿sí? Entonces es importante que no te presiones, sino que todo lo contrario, te ves como la oportunidad de ir poco a poco como adquiriendo nuevamente la confianza y que los demás también como que se la ganen, que no vaya a ser como una confianza regalada nuevamente, sino que les cueste si es que la han perdido contigo, ¿vale? Esta ha sido tu lectura, déjame saber en los comentarios si algo resonó, suscríbete y te envío un abrazo enorme. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual.
Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.